Muy buenas tardes a todos. El Centro de Educación Continua y a Distancia y el Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo les da la más cordial bienvenida a el segundo ciclo de conferencias Arte, Pasado y Actualidad, donde tendremos la participación del licenciado Pablo Andrés con la ponencia Los latidos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Queremos darles dos pequeñas indicaciones. La primera es de mantener el micrófono cerrado. Al final de la ponencia se podrán hacer preguntas a nuestro ponente. Y por favor, les solicitamos que en el chat coloquen su nombre completo y su procedencia, es decir, su institución o lugar del que nos están visitando. A continuación, les compartiremos un pequeño video de bienvenida de nuestra directora, la licenciada Leticia Cortés, directora del Centro de Educación Continua y a Distancia. Hola a todas y todos. Bienvenidos a este segundo ciclo de conferencias que organiza el Centro de Educación Continua y a Distancia y el Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Arte, Pasado y Actualidad es el nombre de este programa que hemos trabajado y preparado con mucho gusto para poder acercar conocimientos y cultura a la comunidad universitaria y al público en general. Les agradecemos mucho su interés y esperamos que disfruten este magnífico evento que hemos preparado para ustedes. Muchas gracias. Hola a todos. El Centro de Educación Continua y a Distancia les da la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias Arte, Pasado y Actualidad, deseando que este ciclo cumpla con sus expectativas. Éxito en todo. Muchísimas gracias. Me voy a permitir leer una pequeña semblanza del maestro Pablo Andrés Valencia Marín, no sin antes agradecer la presencia de la licenciada Flor Hernández, encargada de los cursos en línea del CECID, y por supuesto también de la maestra Sonia Medrano, que nos estará acompañando en los próximos días, también con uno de sus trabajos de investigación. Pablo Andrés Valencia Marín, músico colombiano con énfasis en flauta por la Universidad de Antioquia, ha recibido clases con los maestros León Giraldo, Vicent Lucas, Francesca Canali, Tabata Elsey y Michael Balance, entre otros. Ha realizado recitales de música de cámara en escenarios como el Auditorio Fundadores, Teatro Sudamericana, Auditorio de la Universidad Adventista y Teatro Metropolitano. Su inclinación por la música tradicional colombiana lo ha llevado al encuentro de comunidades indígenas con el fin de entender la música como ritual. Ha realizado encuentros culturales con la comunidad Cametza en el valle de Sibundoy, Putumayo, y con las comunidades indígenas de los Montes de María en Bolívar. Ha participado en los seminarios de músicas ancestrales con la maestra Graciela Mendoza sobre las comunidades guaraní y mapuche de Argentina. En el 2018 fue ganador de la beca de la Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín. Residencia artística en Intermundos, Santa Marta, con su proyecto Los latidos de la Sierra Nevada. Compartimos, por favor. Gloria.
Gunte Zano, Nandi Pablo Valencia, Medellín Zanenabin, Ibari Nanankibi, Zojanabaneca, en la Sierra Nevada, Zeize Nazane. Yo soy Pablo Valencia, soy de Medellín, de Colombia, soy estudiante de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Doy la calurosa bienvenida a todos y a todas las personas que están aquí como asistentes. Los saludo en lengua Ikl, una de las 4 lenguas ancestrales que todavía habitan en la Sierra Nevada. ¿Podríamos, por favor, Gloria, empezar a proyectar la presentación? Lo que acabaron de observar fue el primer movimiento o sección de una composición que realicé en el 2018. La composición es un paisaje, lo escribí para paisaje sonoro y dúo de bailarines. Lleva como nombre Los latidos de la Sierra Nevada. Muchas gracias, Gloria. ¿Podrías pasar a la siguiente presentación? Este proyecto surge en el 2018, inicialmente como un proyecto ganador de los estímulos que saca la Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín, específicamente en la categoría de residencia artística. Son una serie de estímulos culturales a los que como ciudadano tenemos derecho a aplicar. En el 2018 yo resultó ganador y básicamente este proyecto la premisa que tenía era que yo me iba 2 meses a vivir a una organización que se llama Intermundos. La organización Intermundos queda en la base de la Sierra Nevada. Más adelante estaré explicando qué es la Sierra Nevada. Entonces consistía en ir 2 meses a esta organización con la que existía el convenio entre la Alcaldía de Medellín y esta zona de la Sierra Nevada, vivir 2 meses, luego llegar a Medellín y proponer una manifestación artística que girara en torno a mi experiencia y mi vivencia. En este espacio, en estos 2 meses, yo pude convivir específicamente con 2 comunidades ancestrales. Tenemos algunas limitantes en relación ¿Sí? a lo que son nuestras propuestas. Sin embargo, Listo, tranquila. Continuamos. Estuve 2 meses viviendo en la Sierra Nevada, específicamente habité con 2 comunidades y luego de habitar esas 2 comunidades llego a Medellín, empiezo a realizar una propuesta de paisaje sonoro, empiezo a escribir también y a pensar la coreografía y finalmente ese es el proyecto que saco a la luz gracias a estas convocatorias. Cabe resaltar que en el 2019 también participé con este mismo proyecto en las 4º jornadas de investigación que ofrece, estas jornadas de investigación las ofrece la Universidad de Cundinamarca en la sede de Zipaquirá. También tuve la oportunidad de presentar este proyecto. Entonces, hasta ahora llevamos que es un proyecto que surge de la Sierra Nevada, es un proyecto de una manifestación musical a partir de la Sierra Nevada y continuamos entonces de qué es la Sierra Nevada. Para empezar, la Sierra Nevada es una cadena montañosa, es una sucesión de cadenas montañosas que existe en Colombia, que está separada de la cordillera de los Andes, es decir, es un nudo de montañas que es completamente independiente y está ubicado en 3 departamentos. Aquí en Colombia le llamamos departamentos, si no estoy mal en México vendrían siendo estados. Entonces es una cadena montañosa que está ubicada a lo largo de 3 departamentos que están en el norte de Colombia y que limitan con el mar Caribe, también conocido como mar Atlántico. Estos 3 departamentos son Guajira, Magdalena y Cesar. La capital de Magdalena es Santa Marta, de ahí viene el nombre de la Sierra Nevada de Santa Marta. Realmente pienso yo que el nombre de la sierra le queda corto porque serían las sierras, porque es un montón de cadenas montañosas, es una vastedad de montañas y sobre todo de climas que ya lo vamos a ver adelante. Entonces, tenemos este contexto de la Sierra Nevada de Santa Marta, ya sabemos geográficamente dónde se encuentra, y ahora sigue esta pregunta, ¿por qué hacer un proyecto
acerca de la Sierra Nevada de Santa Marta. ¿Qué tiene de especial este espacio como para que existan unos estímulos y exista un presupuesto para desarrollar un proyecto alrededor de este espacio? Entonces es aquí cuando empieza uno a conocer los datos. Simplemente son datos biológicos y datos geográficos que tiene la Sierra Nevada, que la empiezan a convertir en un punto importante a nivel mundial. De entrada, la Sierra Nevada de Santa Marta es la montaña más alta de Colombia. Tiene en promedio unos 5.600 metros de altura, con el pico Simón Bolívar. Tiene dos grandes picos, el Simón Bolívar y el Cristóbal Colón, que son picos nevados. Es la montaña más grande de Colombia. Además, es la montaña a nivel costero más grande del mundo. O sea, ya empezamos a hablar de datos que son datos planetarios. Es decir, las montañas que están a nivel costero, la más grande de todo el mundo es la Sierra Nevada, que empieza con los 0 metros sobre el nivel del mar hasta aproximadamente los 5.600. Lo que esta particularidad da otro fenómeno que es increíble, y es que tiene absolutamente todos los pisos térmicos, desde la tundra, desde selva húmeda, bosque seco, bosque tropical, costa, manglares. Se podría decir y entender que la Sierra Nevada es un resumen del mundo. El mundo en sí mismo está contenido en la Sierra Nevada de Santa Marta. Hay una analogía que yo hago que me parece divertida, y esta sería que en la Sierra Nevada de Santa Marta uno podría encontrar desde un oso polar y un camello. Es decir, tiene todos los climas y pueden habitar todas las especies. Además de eso, la Sierra Nevada de Santa Marta es el lugar con más especies de aves en todo el mundo, alrededor de 625 especies de aves en el mundo. Ese pedazo de la Sierra Nevada de Santa Marta, que son 17.000 kilómetros cuadrados, contiene, por ejemplo, más especies de aves que todo un país como Alemania, que en el último censo de aves, que se le llama el Global Big Day, si no estoy mal, se registraron entre unas 320 y 330 especies de aves en Alemania, que es todo un país. Acá hay más de 600. Entonces ya hay una riqueza en esta diversidad. Además es el lugar del mundo donde más cantidad de aves endémicas existe. Aves, la palabra endémica hace referencia a que son aves propias o animales propios de ese lugar. La mayor cantidad de aves endémicas, la mayor cantidad de especies de colibríes endémicos. Entonces ya empieza a haber un montón de datos que hacen resaltar a la Sierra Nevada como un lugar muy interesante a nivel mundial. La montaña más alta costera del mundo, tiene todos los climas, tiene una riqueza natural increíble. Entonces ya empieza a convertirse en una fuente bastante interesante para uno empezar a generar procesos artísticos. Y lo que continúa, siguiendo pues esta importancia geográfica, es lo que me llamó también mucho la atención, sin dejar a un lado la parte de la fauna, es que la Sierra Nevada de Santa Marta es el lugar donde habitan 4 comunidades ancestrales. Habitan los Cogis, los Wiwas, los Arhuacos y los Cancuamos. Yo estuve en una zona donde específicamente era territorio de Cogis y de Arhuacos. No he tenido contacto, no he tenido esa fortuna inmensa de estar con Wiwas y con Cancuamos. Según la resolución número 2 del Ministerio de Gobierno, hoy en día se le llama Ministerio del Interior, en 1973 la Sierra Nevada se distribuyó para estas 4 tribus, estas 4 comunidades ancestrales, y se les llamaron las líneas negras. Esto sobre todo para darle el derecho a las comunidades indígenas de sentirse propias de un espacio, de tener su territorio y que su territorio fuera propio. No significa que estas líneas negras no puedan pasarse, de hecho se transitan de una manera muy, muy tranquila. Yo estuve cerca de una línea negra, esa línea negra era el río Palomino. Del río Palomino para arriba era territorio Arhuaco, del río Palomino para abajo era territorio Cogi. Yo transitaba entre ambos, el río se podía pasar a pie, entonces era muy fácil estar entre ambos terrenos. Entonces, tenemos esta importancia geográfica, esta importancia de fauna. Fuera de eso, hay 4 comunidades ancestrales que la habitan, que ya la hace que sea un punto de encuentro multicultural gigante. Y fuera de eso, también hay desde la cosmogonía de estos pueblos, hay un concepto que es muy bonito, es
precioso, y de ahí surge el título de mi propuesta, y es que desde la cosmogonía y desde la narrativa de estas comunidades, el origen del mundo surgió específicamente en la Sierra Nevada. Es decir, al principio solo había una masa de agua. En la creación y en el origen de las comunidades había un gran cuerpo de agua, y la primera semilla de tierra que nació fue la Sierra Nevada, fue en el centro de la Sierra Nevada, de ahí se fue expandiendo y formó los otros continentes. También está la creencia, o también está la historia, que los primeros humanos nacieron de esa primer semilla de tierra y fueron partiendo hacia los demás continentes. También lo bonito de este concepto de que ahí está el corazón del mundo, de que ahí al principio, esa es la génesis de la humanidad y la génesis de la Tierra, parte también un concepto que es bastante importante, sobre todo tener en cuenta hoy en día, y es que es fácil entender por qué las comunidades ancestrales se entienden entre ellas como hermanos, porque todas nacen de la misma madre. Ergo, todos somos hermanos, todos nacimos de esa primera semilla. Entonces, por eso, entre todos nosotros somos hermanos. ¿Podrías, siguiente, por favor, Gloria? Muchas gracias. Entonces, yo tenía a priori todos estos conceptos y tenía la oportunidad de estar 2 meses en la Sierra Nevada y explorar los sonidos y llegar con una propuesta de todas las opciones musicales, que son infinitas, porque desde la premisa de la convocatoria no había un tipo de composición en especial. Lo que yo hice fue escoger el tipo de composición o una forma de composición llamada paisaje sonoro. El paisaje sonoro es una forma de composición que se le atribuye a un compositor canadiense, Murray Schafer. Básicamente consiste en hacer música con los sonidos del ambiente. Murray Schafer también lo empezó a llamar como acústica ecológica, darle prioridad a los sonidos de la naturaleza, empezar a crear música con los sonidos de la naturaleza y desligar también ese concepto que la música es perteneciente al humano, al hombre, y darle también su categoría importante a la naturaleza como una fuente también de música. No solamente la música es perteneciente a producción humana, sino que también de la naturaleza. Entonces, como lo que yo hago estos 2 meses que viví aproximadamente en la Sierra Nevada es grabar. Yo grabé mucho, tuve alrededor de unas 30 horas de grabación, donde grababa absolutamente todo. Yo todo el tiempo estaba con una grabadora grabando sonidos del río, lo que hablaban las personas, por supuesto con permiso. Allá la comunidad sabía que yo iba a hacer el trabajo. Grababa todo, de día, de noche, en la mañana, dormido. Hay veces me dormía y ponía la cámara que grabara toda la noche a ver qué pasaba en la noche, en la choza donde yo estaba durmiendo, qué era qué sonidos había. Yo llego entonces después y recopilo todos esos sonidos, llego a Medellín ya a empezar a depurarlos y finalmente creo la pieza que la divido en 3 movimientos o 3 secciones, como también se conoce en música, y cada movimiento apunta a una característica o a un fenómeno específico de la Sierra Nevada. El primer movimiento se llama Huasalé. Huasalé es el nombre con el que los Kogis denominan al tucán. El tucán es bastante importante porque su pico tiene forma de sierra y hace una alusión directa a la Sierra Nevada, entonces tiene una connotación bien interesante. Huasalé es entonces este primer movimiento y es un movimiento que está dedicado a los sonidos exclusivamente de la naturaleza, entendida como naturaleza no humana. Realmente nosotros también somos naturaleza, entonces lo digo de esta manera, naturaleza no humana. Y sobre todo entender el poder de esos sonidos, porque el sonido de un tucán en la Sierra Nevada no es el sonido de un ave, es un sonido de una entidad poderosa que simboliza una sierra, que simboliza la montaña. Entonces empieza a haber una cantidad de retórica de los sonidos y unas metáforas que están implícitas en esos sonidos, y así es como básicamente funciona este primer movimiento. Segundo movimiento se llama Gumake. El primer movimiento, hago pues el dato, el primer movimiento fue el movimiento que ustedes vieron. Si se dieron cuenta, son movimientos, son sonidos, el que se proyectó al principio eran sonidos de la naturaleza, no había sonidos humanos ni producidos por la labor humana.
con ese quise comenzar la conferencia, sobre todo más adelante les explico por qué, porque hay una simbología supremamente preciosa e importante en ese primer movimiento. El segundo movimiento se llama Gumaque. Gumaque es un pueblo arhuaco. Este pueblo arhuaco también se le conoce como Sabana Culebra, porque precisamente está lleno de culebras. Cuando yo vivía allá, veía una culebra diaria. Entonces, este segundo movimiento ya está centrado en los sonidos de la música humana. De música humana y también de actividad humana. Cómo suena el pilar un arroz, cómo suena cortar la yuca, cómo suenan los ritos, cómo suena algunas músicas que pude grabar, cómo es el lenguaje, qué tan sonoro es, porque de todas maneras hay una musicalidad innata en cada lenguaje, con las acentuaciones naturales de cada idioma. Entonces, ¿cómo suena? Vendría siendo ese segundo movimiento. Y el tercer movimiento se llama Ancua, volviendo al concepto de que al principio solo existía una semilla de tierra y de ahí creció todo. Ancua, según los mamos son las entidades espirituales, sociales y políticas de la Sierra Nevada de Santa Marta. También se les puede decir un poco como médicos tradicionales porque saben sobre plantas, pero además son unos líderes espirituales que son las personas que son capaces de comunicarse con el mundo espiritual y de hacer ese puente entre el mundo físico y el mundo espiritual. Ancua tuve la oportunidad de conocer un mamo y el mamo tenía un mapa. Había hecho un mapa en un tablero de tiza y me pareció, pues para mi sorpresa, encontré un lugar que se llamaba Ancua. Me llamó la atención porque Dios, el creador, el gran creador de la Sierra Nevada, se llama Serancua. Ancua y Serancua se parecían. Yo le pregunté qué era Ancua y me dijo: Ancua es el lugar donde comenzó la historia de la humanidad y del mundo. Es decir, ese mito, esa historia del mito que se dice que era un pedazo de tierra existe y se llama Ancua. Es un espacio que está geográficamente ubicado, es un espacio sagrado. No tengo acceso a él. De hecho, es difícil incluso que las mismas comunidades vayan hasta ese punto porque se necesita una preparación espiritual altísima. Entonces, lo que yo hago en este tercer movimiento es imaginarme cómo suena Ancua. A partir de esas horas de grabación que tenía, ¿cómo puedo yo descifrar, cómo puedo yo entender que puede llegar a sonar Ancua? ¿Cómo sonaría ese lugar mítico que fue la génesis de la humanidad? Entonces, ese es precisamente el tercer movimiento. Siguiente diapositiva. Voy a comenzar a explicar entonces toda esa simbología y el trabajo un poco etnográfico y vivencial que yo tuve para poder darle o interpretar o darle significado a los sonidos. Voy a comenzar con el concepto primordial que me acompañó a lo largo de toda la composición, sobre todo a la hora de empezar a escribir o a la hora de empezar a crear la rutina o la coreografía para las personas de danza. Aprovecho además para agradecer, también sus nombres están en el video. Agradezco especialmente a Iser Moscote y a María Cristina Bedoya, quienes encarnaron los sonidos de la Sierra Nevada con mucho amor y con muchísimo respeto. Voy a comenzar entonces. El concepto primordial que se manejó, que manejé dentro de la puesta en escena, era la dualidad entre el mundo espiritual y el mundo físico. El mundo espiritual, este concepto de mundo espiritual proviene más del lado Kogi. Hay 4 comunidades, yo viví con 2, y dentro de mi propuesta se intercalan diferentes elementos. Hay unos elementos arhuacos, hay otros Kogis, y utilizo los diferentes elementos para que converjan en mi pieza, sobre todo porque eso es la Sierra Nevada, es donde hay un sincretismo de todas estas comunidades. Entonces no se puede hablar de solo arhuacos o solo Kogis o solo wiwas. Entonces hay diferentes elementos. Este elemento específicamente es de la cosmogonía Kogi. Ellos conciben el mundo espiritual y lo denominan Aluna, y el mundo físico, el mundo de nosotros, viene siendo el mundo donde nosotros habitamos, es el mundo físico. Entonces llego yo a proponer que el escenario representa a Luna, es decir,
todo lo que está pasando en el escenario, desde ahí sale la música y desde ahí están los bailarines, todo lo que pasa ahí es lo que pasa en la luna, es ese plano espiritual que está representado por todo lo que sucede en el escenario. Y nosotros, como la sala, el público, representamos la parte física, es decir, hay una propuesta que nosotros como espectadores, la simbología que quiero hacer es, llegamos a la Sierra Nevada y empezamos a observar todo lo que está pasando en el mundo espiritual, que viene siendo el escenario. Es así entonces como los roles de la pareja de baile empiezan a tener un significado dentro del mundo espiritual. Los movimientos que ellos hacen empiezan a representar conceptos espirituales. Aquí también aprovecho para mencionar un elemento importantísimo que es común en las 4 comunidades. Este elemento es una planta sagrada, es la planta más importante que tienen las 4 comunidades de la Sierra Nevada y es el jayo. El jayo es como se conoce en la Sierra Nevada, nosotros pues ya en español lo conocemos como coca. El jayo es importantísimo, no solo porque te permite conectarte con el mundo espiritual, sino porque a nivel físico también tiene unos beneficios que son importantes a la hora de uno estar viviendo en un ambiente como lo es la selva. Ante todo, la selva es vivir en la selva requiere mucha fuerza, requiere mucha energía, y la energía que te da el jayo te permite trabajar horas seguidas, te quita el hambre, te quita el sueño. Incluso en el caso de los mamos, como ya lo había dicho, las entidades espirituales, el jayo, la hoja de coca, les permite a ellos estar perfectamente 4 días meditando completamente, sin pararse al baño. Así de alucinante y sorprendente como suene, yo que estaba allá, los he llegado a ver 2 días seguidos sin pararse, y me han dicho que pueden durar 4 y les creo. Menciono este concepto del jayo porque el jayo es entonces el elemento que nos va a empezar a permitir a nosotros como espectadores que podamos ver efectivamente lo que está pasando en la luna, que es ese plano espiritual representado por el escenario. Entonces, el día del concierto, cuando yo hago el estreno de esta pieza, al principio, al comienzo del concierto, se les ofreció, por supuesto, fue de una manera voluntaria, para que los asistentes, antes de entrar, consumieran hojas de jayo. El concepto era que a medida que yo iba consumiendo las hojas de jayo, iba a poder tener esa conexión espiritual, y todo lo que pasaba en el escenario, que era luna, iba entonces a ser revelado. A partir de este concepto, de ese mundo espiritual que es importantísimo, y el mundo físico, es que se empiezan a manejar los roles tanto de la música como de la pareja de baile. Siguiente, por favor. Entrándonos más en materia, vamos con Guasalé. Esta foto la tomé yo. Aprovecho y digo que es un tucancillo muy comunes en la Sierra Nevada. También en algunos países se les puede conocer como aracarí. Es un tucán bastante hermoso. Me sorprendió pues esos colores. Siguiente, por favor. Guasalé, que es entonces el movimiento dedicado a la naturaleza, fue el movimiento que ustedes vieron, representa los sonidos de la naturaleza como animales, como elementos, como el agua, como el trueno, había momentos de lluvia. Representa todos esos elementos que son innatos en el ambiente de la Sierra Nevada, que hacen parte de ese mundo sonoro, pero que además empiezan a tener una connotación muy, muy especial. Ya sabemos que entonces el tucán tiene la connotación sagrada por el pico. Los monos aulladores, no sé si han tenido la oportunidad de escuchar un mono aullador, es una experiencia, yo lo describiría impactante. Uno piensa que son gigantes porque suena muy duro, pues realmente son chiquitos, pero tienen una gran capacidad, entonces también genera unos sonidos bastante impactantes. Y aquí lo que hace la pareja de baile es empezar a jugar a hacer esos elementos, ya sea el trueno, ya sea el jaguar, ya sea el mono aullador. Empiezan a tener esos movimientos animalescos, a explorar un poco desde la danza con tacto y desde la improvisación, a explorar esos sonidos, cómo sería el cuerpo de esos sonidos del mono, de la lluvia. Y específicamente quise aquí resaltar el momento de las telas. Como ven la imagen pequeña, hay un juego con telas. Este juego con telas es, yo creo que quizás
lo primordial que se hace cuando uno llega a la Sierra Nevada. Lo que representa este juego con telas es un rito que se llama el pagamento. El pagamento es la forma en que las comunidades de la Sierra Nevada piden permiso y agradecen a la Sierra Nevada. Piden permiso si van a cortar un árbol, si necesitan ir a cazar, si van a tener hijos, saben que eso es una carga para la tierra, y asimismo agradecen por la comida, agradecen por el bienestar. Y es importante también aclarar que el pagamento se hace para que la sierra te reconozca como un habitante de ella, para que te reconozca que ya estás caminando el territorio. Es importantísimo. Cuando yo he tenido la oportunidad de ir 2 veces a la sierra, a territorio sagrado, las 2 veces lo primero que hago, o sea, casi que antes que desembarcar, es el pagamento, porque necesito que la sierra me conozca y que conozca mis intenciones. Este pagamento se realiza en un lugar, es un lugar también sagrado, es una construcción, se llama el Caducu. El Caducu es un círculo de piedras, es un círculo grande. Es un círculo grande, más o menos como un salón de clases de ese tamaño, pero es un círculo de piedras, una junto de la otra. Es importante señalar el concepto del círculo porque es lo cíclico, no tiene principio, no tiene fin, que eso es lo que pasa también en conceptos de la Sierra Nevada, en donde las generaciones se van repitiendo, o sea, no hay lo de antes no es más importante de lo que viene, todo vuelve a regresar. Además también el concepto de yo entrego, pero también recibo, todo este concepto de lo cíclico, de lo circular, de que somos un ciclo que se cumple, se repite. Además no hay jerarquías, nadie está arriba, está abajo, todo el tiempo estamos girando alrededor de este círculo. Eso es lo que pasa en el Caduco. Está formado por piedras y el pagamento consiste en que, liderado por un mamo, voy a contarlo mi experiencia personal con los pagamentos que he hecho, pueden o no pues cambiar dependiendo de las intenciones. En el pagamento uno se sienta en una piedra y el mamo empieza a dirigir el pagamento. El pagamento consiste en meditar. El mamo, que es la entidad espiritual, primero te empieza a decir que uno piense en todo lo que en todo lo que la sierra, en este caso porque es la vida entera de ellas, en todo lo que el planeta te ha dado. Entonces empieza, me acuerdo que me decía, ¿cuánto arroz se ha comido usted en la vida? Piense por un momento cuánto arroz se ha comido en la vida. Lo dijo sobre todo con los elementos que ellos consumen allá, arroz, yuca, ñame. ¿Cuánto arroz se ha comido en la vida? Y podemos hacer incluso en este momento ese ejercicio, uno sentando, pensando qué tan grande sería ese bulto o ese bulto de arroz, o llegaría a ser una montaña. Estoy hablando desde lo que usted se comió cuando era niño. ¿Cuánto arroz nos hemos comido? ¿Qué tan grande sería esa montañita, ese bulto? ¿Cuántos costales de arroz uno se ha comido en la vida? Si fuéramos a pensar cuánta agua hemos tomado en la vida, ¿qué tan grande sería ese lago? ¿Qué tan grande sería la montaña de frutas desde que nacimos? Es decir, es hacer consciente todo lo que la Sierra Nevada, en el caso de nosotros que no la habitamos, todo lo que el mundo nos ha dado. Cuánta agua, cuántos frutos, cuántas semillas, cuánto arroz. Entonces, este pagamento puede durar desde 10 minutos hasta, por eso digo que puede durar días, porque algunos llegan a concentrarse tanto, porque hay que meditarlo y pensarlo como hágalo presente, o sea, piense de verdad qué tan grande es la montaña de arroz, qué tan grande es la laguna de agua que se ha comido desde que usted nació, porque eso no es suyo, eso se lo dio la Sierra Nevada y hay que agradecerlo. Entonces, la primera parte es empezar a pensar en todo lo que la Sierra Nevada nos ha dado. Y mientras uno piensa, el mamo te entrega 2 bolitas de algodón. Y una de esas bolitas, las empieza a mover de esta manera. Hacer movimientos circulares, son bolas pequeñas que caben en los dedos y las empieza a mover de esta forma. Traduciendo eso, lo que fue la pieza, lo que fue este primer movimiento, si no lo notaron, pues igual después pueden seguir viendo el link. Los bailarines al final de la pieza empiezan a hacer esto.
son movimientos un poco más grandes, empiezan a hacer estos movimientos que son movimientos circulares, lo que significa, o lo que yo quería que significara, es que esas entidades espirituales están realizando el pagamento para nosotros, nos están autorizando a que nosotros como espectadores podamos estar en la Sierra Nevada, podamos estar en el concierto, vendría siendo la representación. Ellos, los bailarines, representan el pagamento, es el pagamento que se está haciendo para que nosotros como espectadores podamos seguir siendo parte de los otros movimientos que vendrían siendo el otro recorrido cultural de la Sierra Nevada. Entonces el pagamento es este movimiento circular que luego se transforma en movimientos más estilísticos, y se podría decir, realizado por los bailarines. Finalmente, el pagamento concluye en que uno además entrega las intenciones. Usted, ¿para qué vino a la Sierra Nevada? Sigue con haciendo las bolitas. Finalmente esas bolitas, el mamo las recoge y las pone debajo de una piedra. Lo que significa es que uno ha plasmado todo ese pensamiento de todo lo que la Sierra Nevada nos ha dado, uno lo plasma y lo escribe en el algodón, que el algodón luego se va a desintegrar, se va a descomponer y va a ser parte, esas intenciones de nosotros van a ser parte de la Sierra Nevada. Al final de lo que es el pagamento, el mamo, la entidad espiritual, le otorga a uno unas aseguranzas. No sé si se logra captar desde ahí, yo creo que sí. Esto también es algodón, estos son manillas, por decirlo de alguna manera. Estos se llaman aseguranzas, son hechas de algodón y se le entregan a la persona cuando termina de hacer el pagamento. Es importante porque simboliza que ya hiciste el pagamento, entregaste tus intenciones, diste gracias por todo lo que has obtenido de la Sierra Nevada. Tiene toda esa connotación sagrada, no se puede quitar, pues yo las tengo desde enero. Uno sí se las puede lavar, uno las puede quitar para lavárselas, pero el concepto es que uno no las tira, no las desecha, porque aquí están también mis pensamientos. Si yo me quisiera deshacer de ellas, tendría que entregarlas otra vez a la naturaleza, ponerlas debajo de una piedra hasta que vuelvan a desintegrarse. Entonces, es también importante no solo por la parte espiritual, sino porque las otras comunidades te ven con la aseguranza y ya saben que has hecho el pagamento. Para los que suben la Sierra Nevada y no son de las comunidades, en el caso Arhuaco, recibimos nosotros, es decir, los civiles, recibimos el nombre de bonacho. Cuando un bonacho sube allá y no tiene su aseguranza, es muy reconocible para las comunidades, entonces saben que realmente no saben cuáles son sus intenciones, pero cuando ven un bonacho con la aseguranza, saben que ya hace parte de ese ciclo en el Caducu, hizo parte, entregó todas sus intenciones, y entonces es más admitido. Estas aseguranzas que se entregan después de cada pagamento, puede haber muchas en cada persona, es decir, yo allá podía ver indígenas con la mano llena de sus aseguranzas. Significa que han hecho muchos pagamentos por distintas razones. Entonces, para finalizar este momento, la imagen que quise proyectar ahí, que es el juego que hay con las telas, culmina con las telas porque es precisamente entregarnos a nosotros la aseguranza, es abrazarnos las muñecas con la aseguranza de esas entidades espirituales que son los animales, que son tan sagrados, que es el rayo, que es el agua, que es el sol, la luna, porque además hay una transición la transición de luces, también la transición de luces en el escenario alude a los diferentes momentos y a las diferentes entidades naturales de los diferentes momentos del día. Entonces finaliza este movimiento, y por eso quise sobre todo empezar con porque desde una manera muy, muy poética, y así es como lo siento yo, ya todos nosotros los que acabamos de presenciar ese primer movimiento tenemos nuestra aseguranza. Gracias a la pareja de baile que representa a esas entidades, ya nuestros brazos tienen la aseguranza representada con esas telas y podemos continuar observando el resto de la puesta en escena. Siguiente, por favor. El segundo movimiento que se llama Gumake, que está precisamente dedicado a la actividad humana. La foto que usé ahí es una foto de una casa Kogi.
Si bien Gumaque es un nombre específico de una ciudad, de un pueblo arhuaco, como les dije en algún momento, utilizo diferentes elementos que convergen en la pieza. Hay una foto Kogi. Explicar un poco también que en mi momento llegué a pensar que cuando lo vi desde lejos pensé que había llegado a un pueblo. Realmente no es un pueblo, eso es la casa de solo una familia, solamente de un núcleo familiar. Ellos viven en muchas casitas pequeñas. Los Kogis, en especial los Kogis y los Arhuacos, que son las comunidades con las que habité, no tengo conocimiento de los Wiwas y de los Cancuamos. Los Kogis y los Arhuacos generan diferentes estructuras, llamémosles chozas, desde la lengua arhuaca se llaman uraku y los Kogis les llaman Cansamaría. Son múltiples chocitas. En una duermen los niños, en una las mujeres, en otra los abuelos, en otra ahí está la cocina. Entonces, todo eso que ven ahí es solamente donde vive una familia, puede ser entre unas 10 a 15 personas. Siguiente, por favor. En este segundo movimiento, el hombre, la pareja masculina representa al hombre, al espíritu del hombre y a todos los elementos que son propios para el hombre, porque hay elementos o manifestaciones culturales para el hombre y otros para la mujer. Entonces aquí también hay esa dualidad y las diferentes formas de danza que ellos hacen representan entonces las costumbres y el quehacer del hombre, que es propio del hombre, y lo que es propio de la mujer. En este movimiento, la mujer explora desde los sonidos de pilar el arroz, de cortar la yuca, todos esos sonidos ambientes son recopilados en este movimiento como paisaje sonoro. Son propios de la mujer se encarga más de los asuntos domésticos, mientras que el hombre sale entonces en busca del alimento. Ellos cazan y también siembran para cosechar yuca, ñame, plátano, mucho tipo de plátano, también papaya, auyama. Este movimiento tiene 3 momentos bien especiales que están diferenciados, sobre todo se pueden entender con el sistema de colores. El verde hace alusión a la mañana y a las jornadas humanas y a los sonidos de jornadas humanas en la mañana y qué hacer en la mañana. Mediodía con la luz naranja que representa los sucesos propios naturales que pasan solamente al mediodía, y el tercero, que es rojo, representa el fuego. Como no hay luz en la Sierra Nevada, pues la noche es bastante roja porque es alrededor del fuego. Acá entonces se explora un concepto a través de las telas. Las telas las telas son los elementos blancos que tienen diferentes posiciones a lo largo de la pieza. Las telas, como lo propuse, transitan diferentes niveles semánticos, empiezan a simbolizar, en un primer momento, simbolizan pilas de arroz, porque son sonidos de pilar y de trillar arroz. De hecho, es algo muy rítmico este sonido de yo pilo el arroz con una masa de madera, es bastante rítmica. Fuera de eso, después tengo que trillarlo, que es dejarlo que huele un poco para que todas las pavesas salgan. Entonces, chiqui, 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 pa, pa, hay mucha música. Las telas en este momento representan entonces la pila de arroz. Luego adquieren el significado en el segundo cuadro, donde está la mujer en el centro. Esas telas empiezan a representar las mochilas. La mochila es supremamente importante porque plasma el pensamiento de la mujer. Si el hayo es típico o es, digamos, principalmente para el hombre, lo que es la mochila es típica para la mujer. No significa que el hombre no pueda tejer. De hecho, ellos en el tiempo que estuve ahí me enseñaron a tejer. Esta mochila la tejí yo. Ellas me guiaban. No significa que el hombre no pueda tejer, pero lo propio de la mujer es tejido y le corresponde sobre todo a ella. El concepto con el tejido es que plasma los pensamientos de la mujer. La mujer, a medida que teje,
empieza a plasmar su pensamiento, empieza a plasmar su día a día. Además, plasma el significado de su cultura en los diferentes dibujos. Acá atrás tengo algunas mochilas, unas las he hecho yo, otras me las han regalado ellos. Esta, especialmente el dibujo que ven ahí, se llama Kansachu. Kansachu es hoja de árbol. Hay otros elementos como Uraku. Uraku es la casa y representa la casa. Está Serankwa. Esta representa Serankwa. Esta de acá atrás son diferentes simbologías. Serankwa, como lo expliqué al principio, Serankwa es el creador del mundo, de ahí surge el nombre de Ankwa, que es el tercer movimiento. Entonces, en esta segunda parte del movimiento, el mediodía, la mujer está tejiendo. Hay una luz naranja que simboliza que ya es mediodía, ella ya hizo los oficios del desayuno y se puede empezar a sentar a tejer. Entonces aquí la tela, que al principio era una pila de arroz, empieza a tener el significado de una mochila. La teje en el centro. Es importante también esto, en el momento los invito a que la vean completa. Ella pone en el centro a la tela y empieza a hacer movimientos, empieza a bordearla, a tejerla. Uno lo teje de una manera circular, es decir, la mochila son círculos que van creciendo. Esto también, de nuevo, llegamos a este concepto de lo circular, de lo cíclico. Todo es un ciclo que se va relacionando, nada es más importante que lo otro, que es el concepto que se manejó en el Kaduku. El Kaduku es el espacio donde se hace el pagamento. Entonces vemos que toda esta cosmogonía se relaciona mucho, cada elemento, desde el pagamento, desde el tejido, desde consumirla o mascar la hoja de hayo, todos tienen su simbología. Finalmente, este tercer movimiento termina la imagen que ven más a su derecha, si no estoy mal, hace alusión ya a las actividades que suceden dentro de la choza, de la uraku, en palabras arhuacas. En este momento, las telas adquieren ya el significado del fuego, se ponen en el centro y hacen alusión al fuego, porque todo gira alrededor del fuego porque no hay luz. Entonces empieza a haber, en ese momento son sonidos que yo grabé específicamente en la noche, y utilizo, con permiso de la comunidad, utilizo un sonido de un instrumento muy especial, que es un instrumento que solo se interpreta en las noches y que tiene un carácter del rito bastante importante. Este instrumento se llama el charo. El charo básicamente es una flauta de madera, aunque también he visto de otros materiales, incluso las he visto en PVC, allá pues algunas las construían en PVC o como en tubo de manguera. Es una flauta y se toca como soplando una botella. Es decir, no tiene una embocadura específica, sino que es un tubo tal cual con huecos y yo lo soplo como más o menos soplando una botella. Este instrumento se realiza para acompañar algunas celebraciones que le hacen a los elementos de la naturaleza. Me tocó presenciar una que era, si no estoy mal, era para la lluvia, era la canción de la lluvia. Entonces el charo es propio del hombre, el hombre toca el charo en la noche y lo toca en momentos especiales. El hombre toca la melodía, que sería la melodía de la lluvia. Este instrumento funciona básicamente con armónicos, soplo, tiene pocos huecos, entonces yo soplo una nota y si soplo un poquito, sin mover los dedos, si soplo un poquito más, ya sale otro sonido. No es tanto de mover los dedos, sino de soplar más o menos. Logro grabar estos sonidos. Entonces esto que sucede en la noche, en el caso real fue en la noche y hicieron incluso una danza, se cogían de las manos y empezaban a bailar en un círculo, y esa era la danza o la entrega que ellos le hacían a la lluvia, también para agradecer, pues por supuesto, a todo lo que hay que agradecerle a la lluvia. Y estos son los elementos sonoros entonces que utilizo en este movimiento. Los sonidos que se hacen al tejer, se teje con una aguja, cómo suena el hilo saliendo, o sea, que son sonidos que tal vez cotidianamente uno no les pueda prestar atención, pero en la Sierra Nevada hacen parte de la Sierra Nevada. La Sierra Nevada es escuchar a una mujer tejiendo fácilmente 5 horas, 6 horas, los elementos del charo que están en este movimiento. Así es como finaliza ese movimiento y es bien especial porque logro, con el permiso de ellos, porque es un instrumento con esa connotación sagrada, ellos me autorizan a que
los arhuacos, específicamente este es un instrumento arhuaco, los arhuacos con los que yo conviví en Guma, que me autorizaron para yo grabarlo y usar este material. Y ya para llegar al final, siguiente por favor, voy a hablar de Ancua. Ancua, que es el corazón del mundo. No visité Ancua, siendo muy honesto, tal vez nunca lo pueda hacer porque, entre otras cosas, habría que hablar el idioma muy bien y se requiere pues una preparación espiritual y conocer mucho la cultura. Pero este movimiento, yo me permití soñar cómo sonaría Ancua y cómo estaría habitada, por qué tipo de personajes estarían habitados. Siguiente, por favor. Entonces, en este último movimiento, el rol que le asigno a la pareja de baile, siguiendo en este contexto de la pareja de baile, es el mundo espiritual. Le asigno dos entidades espirituales a cada pareja de baile. La mujer representa el poporo. El poporo es un elemento indispensable también cuando hablamos de hayo. El hayo es la hoja de coca y el poporo es el catalizador de la hoja de coca. Haciendo un poco una comparación, por ejemplo, el mambe, que también es un producto a base de coca. El mambe es coca triturada, coca en polvo con ceniza de yarumo. Entonces hay un catalizador que potencia las propiedades de la hoja. Otro ejemplo puede ser en las comunidades del Amazonas, que culturalmente son asiduas al remedio, lo que también se le conoce como yagé. El remedio es yagé o ayahuasca, pero combinado con otra hierba que le llaman chagro o chagro panga, porque solo una sin la otra no puede existir. También está esa dualidad que se representa en la Sierra Nevada, está el hayo con el poporo. Yo fui muy afortunado porque una familia Kogi me otorgó un poporo. El poporo no se compra, no se coge, aquí tal vez lo puedan ver, básicamente es un calabazo. En lengua arhuaca se conoce como yoburo. Es un calabazo y hay que otorgárselo. De hecho, es el proceso con el que los jóvenes de las comunidades de la Sierra Nevada transitan hacia la adultez. Ellos tienen una prueba que es permanecer a oscuras, puede ser en la selva o dentro de una choza, permanecer a oscuras unos 2 o 3 días, en donde pasan toda la noche a oscuras y tienen que estar en vela, no pueden dormirse, y el concepto es que ya empiezan a interpretar. Estar a oscuras es una situación que te pone a reflexionar sobre un montón de cosas. Yo estaba a oscuras, voy a contar una pequeña anécdota y que me parece es coincidencial, y yo lo interpreté como un mensaje de la sierra, porque cuando a mí me entregaron el poporo, yo no hice el ritual de estar 3 días, 4 días en plena selva o en una choza a oscuras, sin fuego y estando lejos de la comunidad. A mí me lo entregaron, si bien fue un rito alrededor del fuego. Yo repetí unas palabras en Kogi, hice también una simbología con el hayo. El saludo en la Sierra Nevada es que el saludo entre hombres es que el hombre pasa hayo. El hayo se almacena en las mochilas, en las tutu. El hayo se almacena en las mochilas y cuando se van a saludar, el saludo es intercambiar de una mochila a la otra hayo. Pasarse hayo es un saludo. Yo hice ese saludo. La simbología era que ya estaba más conectado con la comunidad. Los saludo y ellos me entregan el yoburo. De todas formas, yo había quedado pensativo. Yo dije, aquí a los adolescentes se demoran 3 o 4 días para entregarle un poporo, y tener un poporo ya te convierte en un adulto con responsabilidades y es un proceso importante. Yo quedé pensativo. Yo dije, bueno, a mí me lo entregaron, pero realmente no tuve ninguna prueba. Y precisamente el día, o sea, me lo entregaron y amaneció, me lo entregaron por la noche, estos rituales son por la noche, me lo entregaron y al otro día yo vivía más o menos a 2 horas a pie de la carretera del pueblo más cercano, ya digamos el pueblo civil más cercano, que se llama Palomino. Yo bajé a Palomino ese día
y era la primera vez que bajaba a Palomino, bajé solo, porque todas las otras veces bajaba acompañado. Yo dije, yo soy capaz de bajar solo y subir solo, pues son 2 horas caminando, que tampoco digamos, es mucho. Sí me advirtieron mucho que no me dejara coger la noche, yo me dejo coger la noche y cuando estoy subiendo la Sierra Nevada yo no tenía luz, en la oscuridad, pues en la selva uno no ve absolutamente nada, pues si uno se pone la mano enfrente de la cara ya no la ve. Me cogió la noche y me tocó pasar toda la noche en media selva. Yo no veía nada, yo un momento en donde dije, me voy a quedar acá, en donde esté, porque si sigo caminando me empiezan a picar las culebras, que había muchas, hay muchas arañas, pero hay un montón de vida, hay un montón de criaturas y de vida. Entonces yo paso la noche entera en medio de la selva y yo lo asumí como la prueba que la Sierra Nevada me estaba poniendo para yo poder ser digno de obtener el poporo, que es un elemento tan importante común en las 4 comunidades ancestrales. Finalmente no me pasó nada, fue una experiencia muy bonita, se las recomiendo a todos ustedes. Si pueden pasar en la selva toda una noche, la selva más cercana que tengan, se lo recomiendo porque van a ver el mundo de una manera muy distinta, se van a dar cuenta que la naturaleza no te hace daño. De hecho, pues es uno el que le hace daño a la naturaleza. Es un momento donde uno puede pensar muchas cosas. Estar en la oscuridad realmente genera un momento de introspección, de análisis, de reflexión. Es muy bonito. Y esa fue mi experiencia con el poporo. Retomando a la presentación, el poporo es una mujer. Dentro de las comunidades el poporo representa a una mujer, también por eso es propio del hombre. El hombre ve el poporo como una esposa. Entonces, este poporo por dentro tiene cal marina. Las comunidades van hacia la playa, cogen conchas marinas, las calientan a temperaturas muy altas, luego las enfrían mucho con el agua. Allá el agua por lo general es muy fría porque viene desde arriba, desde el nevado, y en ese choque térmico después las secan y las dejan reposar. Cuando las dejan reposar, ellas se desintegran solas y forman un polvo. Ese polvo vendría siendo el catalizador, que por ejemplo en el caso del mambe sería la ceniza del yarumo. Ese polvo se le dice nugi en Kogi y se le dice impusi en Arhuaco. Ese polvo se almacena acá dentro del yoburo, dentro del poporo, y con este elemento, este palo, que se le llama socno en Arhuaco, se obtiene, se saca. Es decir, con este palito yo meto el zócano y el zócano queda impregnado con el polvo, que vendría siendo el impusi. Luego yo ubico en mi boca, en la porción de, pues cuando yo ya estoy mascando el jayo, ubico ese pedacito, esa porción del polvo, del impusi, y ahí es donde ocurre la magia. Cuando se junta en la boca de los que la consumen, cuando se junta las hojas de jayo con el impusi, es que tiene poderes, se potencia la magia y los poderes de la hoja de coca. Entonces la mujer representa aquí a esa esposa que viene siendo el poporo, y al hombre le asigno un rol bien interesante, que es una historia que me llamó mucho la atención. En este momento lo que representa en la luna el hombre es el espíritu de Kashindukwa. Kashindukwa también se le conoce como el mamo jaguar de Taminaca. Taminaca es una de las grandes ciudades o grandes pueblos de la comunidad Kogi. La leyenda cuenta que Kashindukwa fue el primer Kogi, que creó la madre tierra, la madre Java. Son nombres, esta historia es propia de la comunidad Kogi. Java crea a su primer hijo, que viene siendo Kashindukwa, y luego crea al resto de Kogis. La historia cuenta que Kashindukwa estaba deseando tener poder y le pide poder a Java. Java le entrega entonces unas piedras preciosas con las que él puede adivinar el futuro y sanar. Hoy en día los mamos utilizan también las piedras, hay muchas piedras en la Sierra Nevada, muchos cuarzos. Hoy en día los mamos, gracias a Kashindukwa, han obtenido la sabiduría para adivinar y para sanar a través de piedras. Kashindukwa entonces recibe el poder de sanar y de adivinar el futuro con las piedras, y además recibe el poder de convertirse en jaguar para poder tener
poder, de ser poderoso, y él quería mandar sobre los otros Kogis. Enseguecido por ese poder que tenía al convertirse en jaguar, Kashyyyukwa se levanta un día y ve una piña muy sabrosa. Y ve la piña muy sabrosa, se la empieza a devorar. Él estaba convertido en jaguar, se la empieza a devorar y empieza a tomar ese jugo de piña que sale de la piña, y luego ya satisfecho se pone a dar una siesta. Cuando él ya despierta otra vez, ya en forma humana, se da cuenta que esa piña era la mujer. En medio de lo embriagado que estaba por el poder cuando estaba convertido en jaguar, ve una ilusión y ve a su esposa como una piña. Finalmente, él es castigado por Java porque empezó a comerse a su esposa, a uno de sus hermanos, entendidos como hijos todos de Java. Entonces lo castiga y lo envía a Luna. Él está en estos momentos en la Luna en forma jaguar. En su momento el bailarín salió con un maquillaje alusivo al jaguar porque representaba a ese Kashyyyukwa en jaguar. Y la leyenda cuenta que Kashyyyukwa, como fue el primer Kogi y el Kogi más puro y que mejor sabía ser Kogi, Kashyyyukwa va luego a transitar al mundo físico, regresar y retomar su forma humana para enseñarle a los Kogis cómo ser Kogis, porque los Kogis han ido perdiendo su propia cultura. Desde su cosmogonía, ellos entienden que ellos nacen como niños. De hecho, sus rasgos físicos parecen niños y son de baja talla, son pequeños, y ellos, la comunidad Kogi, asume que el hecho de perder su forma de niño significa que ellos también están perdiendo su capacidad de seguir siendo Kogis. Esto también se entiende que mientras se mezclan con el colono o con otras comunidades, pues genéticamente ya empiezan a variar, y ahí puede haber también una pérdida cultural porque se alejan de la sierra. El cuento termina en que Kashyyyukwa está esperando el momento donde los Kogis ya sea crítica la situación y él tenga que volver de Luna, convertido otra vez ya en humano, para enseñarles cómo ser Kogis. Entonces, este último movimiento, el bailarín representa a Kashyyyukwa, la mujer representa el poporo, y empieza a haber sonidos de cómo yo interpreto que sería Ankwa, este primer lugar de tierra que habitante sería. Acá hay unas grabaciones de unos cantos de unos niños, también logro tener una grabación de una historia de un mamo. Entonces, en este movimiento, y resalto que este movimiento es el único en donde hay edición de los audios por medio de un programa de edición musical. Es decir, en el primer y segundo movimiento los audios se utilizan tal cual se capturaron. No se editan, simplemente se ponen uno seguido del otro para contar su historia, pero no se editan para que tengan efectos especiales. En este último edito algunos sonidos, sobre todo los sonidos de la historia del mamo, que el mamo me cuenta una historia sobre un árbol sagrado, Kaduki, que es un árbol sagrado, es un árbol que vive mucho tiempo y para ellos es sagrado porque puede vivir más de 100 años. Entonces, utilizo un programa de edición musical para agregarle algunos efectos. Los invito a que la escuchen para que vean estos efectos, sobre todo para dar esa sensación onírica de que es un espacio tal vez muy difuso, donde no queda claro qué es el mundo real, se junta mucho con el mundo espiritual, entonces esas fronteras son muy difusas, y quería dar a entender eso con la edición de los sonidos. Entonces así es como termina mi proyecto, así es como terminan los sonidos, los latidos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Culmina con este movimiento que es el movimiento Ankwa, el movimiento del mito, que básicamente es mi interpretación de cómo llegaría a sonar. Ya para despedirme y para darle paso a las preguntas, quiero darle las gracias, por supuesto, a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo por estas conferencias tan importantes, por darme a mí este espacio de poder compartir con ustedes toda esta información, pero más que información es compartir con ustedes el amor que hay en la Sierra Nevada de Santa Marta. La sierra es una gigante, es una abuela gigante que todo el tiempo nos está entregando amor desde el océano Atlántico. Es un amor planetario, como ya lo han podido ver, porque su amor abarca a todos. Entonces
Para mí es muy importante. Por supuesto, agradecer a ustedes la participación, agradezco a Intermundos, que fueron los que me recibieron, y agradezco pues a la Sierra Nevada de Santa Marta, que me ha tratado tan bien y que sin ella yo no sería lo que soy ahora. Muchas gracias y quedo atento a sus preguntas, y gracias a todo el personal, a Carlos, a Gloria, a la directora. Me disculpan si no menciono los nombres, pero todo el personal que ha estado detrás de estas conferencias, a mis próximos compañeros que van a dar las conferencias, los invito a todos los que están aquí a que se conecten para las próximas conferencias. Pablo, Hola. ¿cuáles son las tribus aruacas? Sí, en la Sierra Nevada hay 4 comunidades distintas que están separadas por líneas negras. Hay arhuacos, cogis, wiwas y cancuamos. Yo conviví específicamente con cogis y con arhuacos. Nunca he tenido contacto ni los he visto a las otras comunidades porque ya están en otros departamentos. En el caso de México sería decir ya están en otros estados. Yo viví con esas 2, con arhuacos y con cogis. Gracias. Con gusto. Muchas gracias, Pablo. Vamos, como comentaste, para la sesión de preguntas. Por ahí vi que levantó alguien la mano, pero no lo puedo ver. ¿Quién levantó la mano? Si gusta participar. También vi una pregunta por el chat. ¿La expongo? Sí. Sí, en el chat nos dice, ¿planeas realizar esta investigación musical con otras comunidades indígenas colombianas? De María Camila Restrepo. Hola, María Camila. Hola, Cami. Muchas gracias por estar aquí en este encuentro tan especial. Sí, planeo, sí, ya tengo la comunidad. Yo también he estado muy de cerca con una comunidad en el Putumayo. Putumayo es la zona sur de Colombia, región amazónica. He estado con una comunidad que se llama Camchá Villá, en un pueblo que se llama Sibundoy. He vivido allá también meses enteros. Ellos giran, la comunidad Camchá gira en torno a la ayahuasca. Allá lo conocen como viajij. Hay también un mundo entero alrededor de la ayahuasca y de las pintas, que son el mensaje a través de imágenes y de visiones que uno llega a tener luego de una toma ceremonial. Entonces sí, lo tengo planeado. Pues por ahora no ha sido tan fácil volver a ir a Sibundoy, pero quisiera explorar desde esta comunidad Camchá en el Putumayo. Muchas gracias, Vanessa, por tus felicitaciones. Vanessa, ella lidera Intermundos, que es esta organización que me recibió durante 2 meses. Muchas gracias también, y aquí hice toda la mención porque fueron increíblemente amorosos. Muchas gracias, Vanessa, por estar aquí presente. Siempre estarán en mi corazón. Fue una experiencia muy bonita estar en Intermundos. De Ángela, dice, buenas noches, ¿cómo afecta el turismo a las comunidades de la sierra? Hola, Ángela, qué bueno que estés aquí. Muy buena pregunta. Pues existe un concepto que viene desarrollándose, que podría decirse como el turismo responsable, pero pues realmente que yo he estado digamos, en condiciones, sin que suene peyorativo ni mucho menos, pero he estado en condiciones que podría decirse extremas, es decir, no hay baño, el baño es la montaña, el papel higiénico es la hoja de un árbol, uno es descalzo, uno duerme en la tierra, pues o sea, son condiciones, utilizo esta palabra realmente, no le digamos extremas, he estado viviendo con las condiciones de la comunidad. Entonces, no he sido turista, y me parecería que si el turismo llega a este nivel, pues realmente habría que hacer muchos cambios, porque el turismo por lo general es una forma de conocer una cultura de una manera muy cómoda. Entonces no veo a muchas personas llegando a las comunidades. Son comunidades hermosas, hablo de las que conocí, cogis y arhuacos, hermosas y dispuestas a enseñarnos a todos nosotros, pero el turismo tiende a ser muy invasivo. Entonces le afecta en la medida en que empieza a condicionarlos a ellos a que
ese ambiente tenga las condiciones que el turista quiere. Yo veía de vez en cuando personas que subían, yo llegué a estar unas 8 horas a pie desde la base de la carretera, y hay veces cuando caminaba y estaba por ahí a 2 horas de la carretera, que tampoco es muy lejano, llegaba a ver turistas, pero era algo muy invasivo. Pues de entrada el turista llegaba con un equipo de sonido a todo taco, es decir, un equipo de sonido a alto volumen, entonces eso ya es impactante pues para la misma naturaleza. Dejan basura, llegan y se toman la foto con las comunidades como si fuera, me voy a tomar una foto con casi que con un peluche. Realmente no he llegado a ver turismo responsable, porque el turista es muy cómodo y quiere que se le acomode, valga la redundancia, que el entorno se acomode a él. Yo nunca me he considerado un turista y yo creo que por ahora no lo quiero ser. Transito entre ser un viajero e intentar vivir tan propia de la comunidad como sea posible sin ser un turista. La maestra, Gracias, Jorge, por el mensaje. Muchas gracias a Jorge Orlando Arango por el mensaje que me dejó. Muchas gracias por estar aquí escuchándome. la doctora Sonia Medrano nos quiere hacer también una Sí, precisión. pues Pablo, muchas felicidades. En primer lugar, felicidades también a Carlos por elegir a este ponente tan interesante, tu obra creativa, pero sobre todo esa humildad con la que te acercas a la comunidad indígena. Acá tenemos comunidades, muchas comunidades indígenas, y creo que hay una en especial acá en el norte, los huicholes, que también usan una planta que se llama peyote, y la usan como en aras de entrar en trance para esa iniciación hacia la adultez de los niños, y también para tener como sueños que los vayan guiando en esta cosmovisión. Qué interesante tu postura de cómo te acercas. Y bueno, yo lo que te quisiera preguntar es cómo se recibe tu obra en donde la has presentado. Ya la has presentado. ¿Cuál es la visión del público? ¿La entendieron? Y sobre todo como que, bueno, a mí en lo personal me asustaría un poco lo de la hoja de coca. ¿Qué se siente, por ejemplo, estar en un concierto cuando se te quita el efecto? ¿Qué pasa después? O sea, ¿cuál ha sido la recepción y a qué público se la has presentado? Sería todo. Felicidades. Gracias. Gracias, Sonia, por tus felicitaciones y por permitirme estar acá. El efecto nunca se quita, a mí nunca se me quitó. Mentiras, no, pues de entrada hago la aclaración que la hoja de coca no es una planta enteógena, entendiendo este término como una planta que te acerca a un estado divino, es decir, no hay alucinaciones y no te genera este estado de las visiones y de estar en contacto con Dios. No es un enteógeno, es una planta que funciona, lo diría más bien que funciona como un energizante, es decir, ante todo te da fuerza, te permite no comer por mucho tiempo. Entonces, y esto se usó también porque estar en la Sierra Nevada, como en algún momento lo pude haber dicho, es complejo, hace mucho calor, hay 500.000 zancudos, a mí me podían picar alguna vez lo conté, cada 6 segundos me picaba un animal distinto. Las manos eran rojas de las picaduras, hay serpientes, o sea, es un ambiente complejo, es un ambiente, es selva. Estar allá, dependiendo de qué tan alto arriba estés, o hay mucho frío o hay mucha humedad. Entonces llega el hayo como este elemento que te da energías y que te permite hacer un montón de cosas sin descansar, te da mucha fuerza. Y además cuando se combina, mi experiencia propia, cuando yo lo combino con lo que se podría decir, ese polvo, el catalizador, el impusi en terminología arhuaca, se potencian más ese poder de tener energía, te da más energía, te quita el sueño, y en un momento te permite, a mí realmente pues no consumo tanto, es decir, ellos consumen mucho es todo el tiempo, ellos solo dejan de consumir para acostarse.
para acostarse. De resto, todo el tiempo están poporeando. También hay unos que me han dicho que las plantas les empiezan a hablar y por supuesto que les creo, ya hablando un poco de otros conceptos y otras comunidades, algunas plantas como lo es el peyote o como lo es la ayahuasca, que sí son enteógenas y que permiten una conexión divina. Yo he tenido la fortuna también de tomar ayahuasca en el Putumayo. Sí hay un momento en donde las plantas te permiten, te empiezan a hablar y hay un montón de sabiduría. Es increíble porque la naturaleza tiene un montón de sabiduría que uno nunca está en posición de escucharla. Es decir, acá en la ciudad nosotros no estamos pisando tierra. Yo en este momento estoy en un segundo piso, estoy tan alejado de la tierra, estoy tan alejado del agua, estoy tan alejado de los árboles, pero allá escuchar la sabiduría de los abuelos, que son las piedras, de esa gran madre que es la sierra, de los árboles que son nuestros hermanos, es tan sencillo. O sea, no hay que hacer un esfuerzo para empezar a escuchar, y digo escuchar porque es que empiezan a llegar voces sabias que te empiezan a dar consejos. Es difícil, pues acá como dar esa sensación porque vivimos lejos, repito, estoy a metros del suelo, pero allá yo duermo en el suelo, recibo constantemente sabiduría de la tierra. Entonces, si bien no son, el Hayo no es enteógeno, sí te permite una conexión con el todo, con vos mismo, con el cosmos, con ese círculo. Todos somos una piedrita de ese círculo que es tan grande como queramos y que ninguna piedrita es menos importante o más importante. Todas son necesarias para formar ese círculo. Si alguna de esas piedritas que somos nosotros se rompe, el kaduku, ese momento, ese altar para hacer el pagamento ya se rompe. Entonces, te diría, no hay que tenerle miedo y tampoco hay que tenerle miedo, por ejemplo, a la ayahuasca. No he tomado peyote, pero hay que abordarlos con mucho cariño porque la naturaleza nos ama mucho y todo lo que tiene para entregarnos pues es bien amoroso. Entonces te diría, en el momento se le dijo a las personas que no genera alucinaciones, lo que van a sentir es un estímulo de fuerzas, es casi como un energizante, como tomarse un energizante más o menos. Y entonces el efecto, ¿cuánto dura? Pues no sé, eso depende también de la cantidad que uno consuma, que uno más que de hojas. Y respondiendo a tu pregunta de cómo recibió el público, voy a ser muy sincero. La primera vez que hice la presentación, de hecho solo se ha presentado una vez, lo primero que yo hice fue presentarla, así como yo hice con ustedes, presentar el primer movimiento y lo presenté completo. La información que ellos tenían, los asistentes, era la información del afiche. No tenían ninguna más información. Después, como un ejercicio, les pregunté como qué habían sentido. Realmente, siendo muy honesto, hay muchos elementos que si uno no conoce el trasfondo no va a entender y es completamente lógico porque yo abordo temas muy específicos de las comunidades. Entonces, al principio, cuando está el juego de las telas, que alguien sepa que esas telas simbolizan las aseguranzas y significa el pagamento que están haciendo por nosotros, yo diría que casi que imposible que alguien lo asuma así. Interpretar que ahora en un movimiento una mujer está sentada tejiendo, entender que ese tejido somos todos nosotros. Entonces yo diría que es difícil si uno no contextualiza. Es muy difícil porque puede ser además muy subjetivo y que cada persona le dé su interpretación, lo cual también es válido y maravilloso que cada persona sepa que son sonidos de la Sierra Nevada y le asigne sus propios códigos semánticos. Genial, que también cada uno pueda interpretarlo. Entonces, al principio yo diría que la gente hizo dio sus propios significados, y cuando yo llego a contar la historia, en el caso de ustedes, también pudieron dar cuenta como, ya entendí, tal movimiento era esto. Entonces, tal vez no se entiende mucho al principio, pero lo interesante es que ellos sepan que es la Sierra Nevada y que logren conocer esa importancia que hay, todos esos sonidos y todos los fenómenos que pasan allá, que espero y creo que queda claro y que se entiende que hay una cantidad de fenómenos y de simbologías que ocurren en la Sierra Nevada. Vamos a dar paso a dos últimas participaciones. Alguien que tengo con el nombre de Josefina Zapata levantó la mano, si gusta participar.
Ya la hice, no que me equivoque. Listo. Sí, ya preguntaste lo de las las comunidades. Sí, ya Exacto, le exacto. respondí. ¿Alguien más que guste participar? Bueno, Muchas parece que gracias a ya no hay todos más los que han escrito. opciones. Bueno, pues vamos a dar cierre a esta primera conferencia. No sin antes invitarlos a la siguiente que va a impartir la maestra Pilar Regueiro, que lleva por título El carácter escénico del ritual durante la época prehispánica. Les hacemos la cordial invitación, les aseguro que va a ser una conferencia muy, muy interesante, que tiene que ver con todos los procesos rituales y cosmogónicos de la época prehispánica y cómo intervienen todos estos caracteres hasta cierto punto escénicos, ¿no? Incluso la representación de deidades dentro de los ritos que se efectuaban durante esta época en México. También recordarles que de asistir a las 4 conferencias, al concluir se les otorgará una constancia de participación oficial del Centro de Educación Continua y a Distancia, foliada, que les puede servir para engrosar el currículum. Pablo, ¿qué te puedo decir? Muchísimas gracias por el aporte. Ha sido muy grato para todos nosotros, ha sido muy grato para mí el escuchar este trabajo tan interesante que aunque ya lo habíamos platicado un poco aquella tarde en Cundinamarca, pues ahora verlo tan trabajado, tan concreto, pues es impresionante, ¿no? El trabajo que has realizado de parte de la licenciada Leticia Cortés, directora del Centro de Educación Continua y a Distancia, pues te agradecemos de corazón. Agradecemos a todos los participantes. Doctora Sonia, qué gusto que nos haya acompañado esta tarde. También ella va a estar con nosotros el 26 de marzo con el tema de las orquestas típicas en México, que es un tema también muy interesante, ¿no? Las orquestas típicas que tienen que ver con los procesos sociales en México y que tienen instrumentos muy similares a los que tienen allá en Colombia, ¿no? Como el tiple, ¿no? Se parecen mucho a algunos de nuestros instrumentos. Estoy realmente contento de que nos hayan acompañado gente de diversos estados de la República Mexicana y de diferentes lugares también de Colombia. Les agradezco y nos vemos la próxima semana, el 19 de marzo, 5 de la tarde de la hora de México Central y 6 de la 6 p.m. tarde para 6 para p.m. para Colombia. Colombia. Sí. Muchísimas Muchas gracias. y estamos Muchas gracias a todos. Muchas gracias por este espacio, este momento tan bonito, a todos los que hicieron posible este evento tan bonito. Muchas gracias a todos los que me están escribiendo, a todos los quiero muchísimo, a todos los que están acá los quiero mucho. Y me despido también en lengua. Eiguanachua. Hasta luego a todos. Buena noche. Gracias. Hasta luego.